Hola, soy Ivo Kalinowski, bienvenidos al podcast de los Superfoods. Un espacio donde hablaremos sobre los alimentos que están cambiando nuestras vidas y al mundo, y muchos de ellos tienen su origen en nuestro hermoso Perú. Acompáñanos en este nuevo episodio a descubrir juntos nuevos conocimientos. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 5 de este podcast. El día de hoy hacemos una pequeña pausa con nuestros invitados especializados del mundo de la salud o el estudio de los superalimentos desde alguna mirada científica. Y en lugar de conversar sobre un superfood en particular, nos adentraremos a la óptica de los superfoods desde un punto de vista del mundo del arte, específicamente desde el cine. Nuestra invitada de hoy es de lujo y ha sido responsable de traernos a la pantalla una producción documental sobre los superfoods llamado Hatun Factcha, Tierra Sana, que en esencia, como señala su sinopsis, busca destacar el potencial de los superalimentos que hay en el Perú, su importancia en la herencia cultural y la necesidad de asegurar su supervivencia para las generaciones futuras. Mi invitada se llama Delia Ackerman y para hablarles un poco de Delia, decirles que ella es de formación periodista y ha trabajado como tal en reconocidos medios como Caretas y América TV y colaborado en proyectos con la revista Time o National Geographic, Discovery Channel y en miniseries documentales producidos para el Canal 9. Ha sido consultora y directora de videos para las Naciones Unidas y ha recibido el reconocimiento internacional por sus producciones independientes en cine. Antes de hacer Hatun Factcha, Delia dirigió los documentales tales como La mano de Dios, que se estrenó en el 2004, Volviendo a la luz, que se estrenó en el 2008, y Madre Mar, que se estrenó en el 2011. Y hoy, después de 9 arduos años de filmación y muchas vicisitudes, finalmente tenemos con esta última entrega, que sería su cuarta, Hatun Factcha, Tierra Sana. Este es un episodio que me emociona mucho porque se sitúa en medio de un buen momento para este documental y es el inicio de una ardua labor también por difundir y mostrarle al mundo todo el contenido que este producto tiene para ofrecer. Me gustaría que a partir de ahora puedan escuchar esta entrevista que realmente fue súper interesante. Ok. Hola Delia, bienvenida. De verdad, en primer lugar, darte las gracias por estar en este episodio, ¿no? A ti. Bueno, confieso yo que cuando estaba elaborando este proyecto de podcast, allá unos meses atrás, me enteré, o no hace mucho atrás en realidad, me enteré que del lanzamiento y del estreno de este documental, ¿no? De Hatun Factcha. Y de hecho, me emocionó tanto ver que alguien pudiera también interesarse en este tema, como seguramente hay muchas personas que se interesan en este tema, pero desde una visión un poco más documentalista, más ¿no? de proyecto artístico. Obviamente, pues no lo pensé mucho y dije, no, yo quisiera que tú estés en mi primer episodio, ¿no? Pero en ese momento dije, bueno, de repente si te llamo, quizás de repente no tenga mucho éxito porque recién estaba construyendo este proyecto y bueno, esperé tener unos cuantos episodios ya construidos para poder contar con esta entrevista o esta conversación. Es para mí un episodio muy esperado y bueno, espero que podamos conversar de muchos temas relacionados a, este, a, este, a esta área, ¿no? De los superfoods. A mí me apasiona muchísimo y entiendo que a ti también, así que bueno, por ahí vamos a congeniar muy bien. Bueno, muchas gracias por todo este entusiasmo y me emociona y creo que lo interesante es que estamos muchos conectados con una misma mirada, con una misma vibra, ¿no? Hacia los alimentos, hacia nuestros productos y también yo muy halagada de que tú tengas y fascinada que tengas un grupo de programas o no, un podcast, creo que le dicen, ¿no? De superfoods, solo dedicada a superfoods y no, con mucha curiosidad de que a dónde apuntas, ¿no? Ahora me sale a mí la beta periodística, ¿no? Que me interesa mucho y creo que
lo bonito es encontrarnos, ¿no? En este camino. Exactamente, exactamente. Bueno, yo justamente antes de este podcast, durante la semana, tenía pues una reflexión y yo siempre he creído que las personas definitivamente no tenemos las mismas habilidades, ¿no? Cada uno tiene habilidades distintas y puede destacar en cada una de estas habilidades. Pero qué importante es que cada uno pueda desde su expertise, desde su área, ¿no? Tener este aporte a una causa, ¿no? Y en este caso yo, por ejemplo, me encuentro haciendo este podcast porque quizás es lo que por ahora puedo mejor hacer, pero qué gran digamos, proyecto o qué gran aporte ha sido el tuyo, ¿no? Desde tu área de expertise, que es el periodismo, pero también desde ya el conocimiento, la experiencia de hacer documentales, ¿no? Producciones anteriores, de repente aportar con esta causa a los superfoods, ¿no? Entonces, eso me lleva a preguntarte, ¿cuál fue tu inspiración para realizar este proyecto documental y de dónde proviene justamente ese interés tuyo por los superfoods? Bueno, fue un enamoramiento profundo. Yo diría que una de las primeras cosas fue un enamoramiento real, ¿no? Un amor que tuve porque él falleció, ¿no? Rob Montgomery, que era un etnobotánico y que yo conocí en Iquitos y que amaba las plantas, y otras personas cercanas a mí que tenían comercio inclusive con las plantas, que fui descubriendo las propiedades curativas, ¿no? Patricia Sondek tenía un proyecto de exportación de plantas y Rob Montgomery, que es el etnobotánico, pero luego yo fui descubriendo cada maravilla de los alimentos que teníamos y cómo me sorprendía descubrir uno nuevo, ¿no? Viajé, me acuerdo, para mi primer documental a la selva y había unas cosas que se llamaban uvillos, que parecían uvas, y decían que era buena para la vista. Y bueno, he visto muchas frutas parecidas y siempre estoy preguntando, ¿es uvillo? No, es otro nombre, otro nombre, otro nombre. Entonces me alucina y bueno, también tengo que contarte una anécdota que yo en este piso vivía con dos artistas. A un lado Tatiana Stengo, que todavía tiene el departamento de al lado, que no está ocupado, y al otro lado Giovanni Siccia, y él quería hacer una dieta, entonces hablamos de hacer un documental de él haciendo la dieta, transformándose con todos estos smoothies, ¿no? Estos azaí y todos los productos peruanos. Luego él se mudó, sanó, siempre se ríe de esta historia, y yo seguí investigando con otras personas, con científicos, conversaciones, con películas, y entonces, acumulando información, y empecé este gran proyecto con Javier Arciniega, a quien yo dedico esta película, además de a mi padre, porque hacíamos siempre todo juntos, ¿no? No solo él era el editor, en realidad él era mi partner, ¿no? En estos trabajos. Entonces empezamos muy, digamos, orgánicamente. La primera filmación creo que la hice con María Escurra, que después sale en la película María Mayor de Escurra, a quien le dicen la papita, porque es la persona tal vez que sabe más de papa en el Perú. Y fuimos a Laraos, yo con un amigo, Edwin Guari, que también hizo cámara, y ahí vi los andenes, algunos que todavía están siendo usados, otros abandonados, descubrí la racacha, y esa fue la primera filmación. Luego volví a esa zona con el Instituto de Montaña, y fue una cosa bien, bien loca porque yo iba con un camarógrafo y me dejaron en la puerta de Cruz del Sur por equivocación. El taxista me abandonó con todo el equipo sola, y mientras yo le decía no me dejes, se me Wow. robaron todo el audio, todo el equipo de audio al ir. Entonces yo tenía una alternativa: o me quedaba a llorar o me iba pues sin sonido, y me fui sin sonido. Pero al llegar a Huancayo, que nos recibieron, entramos a un restaurante y a la mano derecha o izquierda, derecha, estaba Mario Rivas haciendo un largo y tenía 9 micros inalámbricos. Entonces me prestó uno y tuve sonido. Entonces así ha sido la vida de este documental, que durante 9 años realizado, 8 de los cuales han sido filmaciones, o 9, porque he filmado inclusive en este año, en comienzos de este año, algunas tomitas más, Claro, porque imagino lo acabé. que por la pandemia también hubo un cierto retraso, ¿no? O hubo una demora o una paralización, ¿no? En un primer momento, la pandemia no ayudó. Bueno, lo que me cuentas me hace pensar mucho en que uno de los, sí, primero,
que siempre tenemos motivadores detrás nuestro, ¿no? Como por ejemplo estas personas que te rodearon, ¿no? Y que te inspiraron. A mí también me pasó algo muy parecido, ¿no? Yo es que no es que toda la vida fui pro superfood, sino que fue algo que con la madurez y con los últimos tiempos fui agarrándole valor. Pero de hecho, quienes tuvieron que estar detrás mío para que me interese mucho los superfoods y realmente me abran los ojos, ni siquiera fueron personas que estaban aquí, en Perú, que no, eran las personas de afuera, ¿no? Que te decían, oye, tienes unas cosas increíbles en Perú, ¿no? Un primo que vive en Estados Unidos me decía, tú no sabes lo que tienes allá, no te imaginas lo que tienes allá, porque cuando íbamos a los supermercados encontramos estos productos, ¿no? De la maca, la kiwicha, pues a un precio, o sea, desorbitante, ¿no? Entonces me abrió los ojos, ¿no? Me hizo pensar que a veces necesitamos esas personas que a veces nos hagan ver un poco más, ¿no? Eso que tenemos. Y, y bueno, por otro lado también lo que me cuentas me hace pensar que todo este proceso de elaboración de este proyecto fue muy doloroso, ¿no? En términos de tiempo ha sido bastante esfuerzo. Sí, bueno, porque viajar y filmar siempre es complicado, sobre todo si son lugares remotos, ¿no? Con equipo y cada vez me fui sofisticando un poco más en vez de simplificándome, porque cada vez me daba más cuenta de la necesidad que tenía, por ejemplo, de tener un dron y dos cámaras, ¿no? Mm. Porque si encima voy por poco tiempo, con pocos recursos, y ¿cómo se llama? Con una cámara, todo iba a ser, ¿no? Entonces, cada vez fue más costoso, entonces más difícil, más lento, por eso, ¿no? Por el tema financiero, porque mientras tanto, claro, cualquier otro trabajo era bienvenido, ¿no? Y sí, recibí apoyo, bastante apoyo, pero fuimos avanzando, construyendo esta película que ahora que se ha acabado y ha recibido este apoyo del público, eh, me conmueve, ¿no? Me conmueve, pero como que no todavía he tenido tiempo de conmoverme, porque todavía, Hay mucho todavía trabajo no ha detrás, acabado, todavía no ha acabado, ¿no? Yo exactamente. pensé que había acabado la película y pues no, como que empieza otro capítulo que es el que estoy ahora, que es de presentarla al público masivo, ¿no? A festivales, a todo lo demás, ¿no? No ha acabado. Todo Entonces, proyecto tiene siempre eso, ¿no? O sea, crees que cuando acaba, en realidad no acaba, todavía hay un trabajo más allá, ¿no? De hacerla llegar a esos rincones donde probablemente sí hay personas que van a estar muy interesadas, pero que deben enterarse de alguna manera, ¿no? Entonces también me pongo a pensar un poco en lo que me cuentas y creo que hay mucho de empirismo, ¿no? En este proceso. Hay mucho de empirismo, ¿no? De aprendizaje. Bueno, en primer lugar, ni tú empezaste siendo experta en superfoods, tampoco empezaste siendo experta en documentales. Entonces ha sido un aprendizaje en ambas áreas, ¿no? Eso también me está pasando un poco a mí. Explícame un poco, Delia, ¿qué es Hatun Faccha, Tierra Sana, y qué propósito eh, aspira a lograr, ¿no? Según esta visión que tú tienes o tenías cuando empezaste. sí, bueno, Hatun es grande y Pacha cascada. Y entonces la idea es que es una gran cascada, gran origen del agua que da la vida y que tiene que tener una tierra sana para que la tierra no sane. Entonces, la idea del doble juego en el título, Hatun Pakcha en quechua y tierra sana en español, quiere también decir eso, ¿no? Estar siempre conscientes de que tenemos que tener una tierra sana y que la tierra es la que nos sana, ¿no? Entonces, ahí está presente. Interesante. ¿Y cuál era tu visión o qué te imaginaste cuando empezaste a rodar este documental? ¿Qué querías que ocurra con esto? ¿Qué querías lograr? Definitivamente cambiar nuestra dieta, nuestra conciencia, mejorar las condiciones de la gente que cultiva y hace crecer estos alimentos, protegerlos, crear puentes para protegerlos, ¿no? Conocer más y compartir, ¿no? Crear no sé, como un apoyo y un recordar de esta maravilla viva, Ujú, pero también peligro, ¿no? Porque desde el comienzo fui consciente del peligro de que esto desaparezca, ¿no? ujú. Porque, bueno, desde los Andes que la gente
deja, digamos, de trabajar la tierra para ir a las ciudades, para sobrevivir, porque eso no les da, ¿no? Porque es muy poco lo que reciben a nivel económico. Y por otro lado, digamos, la tala ilegal, la minería, todo lo que Ujú, sucede en todas las comunidades andinas nativas que también sufren de todo tipo de males, desde nutrición hasta no tener condiciones. ujú, Entonces toda la diversidad está, y claro, la humanidad digamos, de culturas, ¿no? Puede desaparecer, y esos conocimientos, ¿no? A través de ujú. ellos. Entonces eso siempre fue una gran motivación, ¿no? Esta doble cosa. Por un lado, yo también consumí esas cosas, curarme, conocerlas, aprender de ellas, ¿no? Valorarlas, compartir esto luego, ¿no? Y proteger a la... Cada vez más fui consciente y pasó de amar la lucma, la kiwicha, la maca, a querer proteger a los campesinos, a los que lo cultivan, o sea, dejó de ser más estética, más digamos, egoísta, y creo que tenemos más conciencia de que no hay que proteger todo. Creo que escaló, ¿no? Como tú dices, de ese amor, te volviste ya una defensora, ¿no? De estos temas. A mí me gusta mucho ese concepto que le has dado un poco bueno, uno de los conceptos que le has dado al documental, que es esto de qué pasaría si desaparecieran, ¿no? Porque realmente te ponen un escenario medio apocalíptico donde dices, de verdad, ¿no? ¿Qué pasaría si desaparecieran de nuestro mundo, ¿no? De nuestra tierra. Y eso creo que es mucho más fuerte porque a la hora de la hora te hace reflexionar, pues, ¿no? Oye, sí, si mañana voy al mercado y no encuentro esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto lo estoy valorando de verdad? Yo tenía un episodio, hablaba con Luis Sumar, que es un gran científico de plantas que estudió la kiwicha y lo estudió pues casi toda su vida, se dedicó a la kiwicha y me comentaba que había un tipo de kiwicha que no se consumía como grano, sino como hortaliza, ¿no? Las hojas se consumían, digamos, para acompañamientos como ensaladas, pero desde que llegó la col, el repollo, la lechuga, y todos otros, digamos, bueno, no están mal, ¿no? Pero otras verduras ya la gente ha dejado, ¿no? De lado eso, ya ni siquiera cultiva, digamos, ese tipo de kiwicha para este consumo. Esas hojas tienen mucho más propiedades nutritivas, ¿no? Exactamente. Dicha Exact de la quinoa, o sea, hay varias hojas que no, y eso me dice Javier Trigo en una de las entrevistas que salen en el documental, que no sé si lo has visto, que dice cuando va un biólogo, ¿no? A estudiar, esos campesinos no comen hortalizas, ¿sí? Bueno, mucho se está perdiendo, pero mucho todavía se conoce, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que aprender y compartir y consumir. Ujú, ujú. Delia, cuéntame un poco sobre este equipo que trabajó contigo en el proyecto y bueno, hubieron varias personas que colaboraron, ¿no? Yo entiendo, siempre lo has mencionado en tus entrevistas, ¿no? Desde diferentes ángulos, ¿no? Desde el artístico, pero también desde el académico, desde el lado de la ciencia, en el tema. Entonces, cuéntame un poco esto, cómo fue trabajar con estos grupos, con estos equipos, digamos, multidisciplinas, ¿no? Ajá. Bueno, yo en general soy una persona muy curiosa y no me gustan las definiciones. Entonces, cuando quiero ver algo, trato de verlo de multi lugares, ¿no? Entonces era orgánico, no era complicado eso de querer hablar con Sonia Guillén para ver los orígenes, con un biólogo, con un campesino, con un poeta. Entonces, de alguna forma, era orgánico, ¿no? No fue planificado como una Ujú, estrategia, hacer una variedad de cosas, sino fue orgánico, ¿no? El economista, ¿no? Porque, por supuesto, tenía que haber un lado, digamos, centrado la en parte las reglas económica, sí, exactamente. del juego, ¿no? Exactamente. Que, que, que sí, pues, ¿no? Que enriquece el documental visto desde diferentes ángulos. Entonces tuve entrevistas, conocí a las personas, ¿no? Eh, en general a todos, ¿no? Antes, varias veces, ¿no? Con Juan Torres tuve múltiples reuniones y luego al final ya las entrevistas grabadas. Inclusive tuve que grabar dos veces porque se me logró el audio de una y con Roberto Vázquez, tan fantástico, y fue siempre exactamente igual de bueno, ¿no? Pero dio pena perder.
las primeras entrevistas por ese problema de audio. Pero sí, la conversación con todas estas personas, de nutricionistas, fue enriqueciendo el tema. Lo difícil fue luego tener que dejar de lado algunos temas, ¿no? Que ya se tratan bastantes, y la idea era tratar un poco, abrir las puertitas, ¿no? Ujú. Porque, por supuesto que yo podría, y he hecho, un mini corto sobre el Darwin, por ejemplo, ¿no? Uno sobre Increíble. población, uno sobre cada alimento, ¿no? O cada persona que conocí. Ese sería un lindo trabajo, ¿no? Y sí, está encaminado, de alguna forma, como un proyecto también, continuar, ¿no? Sí, Continuar por que favor, tiene que ser, tiene que ser. Tienes que continuar porque o sea, esto tiene para mucho más, ¿no? Tiene para un amplio repertorio de, de material. porque la biodiversidad y el cambio climático están muy juntos, ¿no? Son interdependientes. Entonces, sí. Y creo que ahora ya la gente pues, puede ver, ¿no? Todo lo que está ocurriendo. Sí, No es el futuro, es el presente. Entonces, sí, creo que cuanto más rápido se tomen acciones, y creo que el documental puede servir para debatir, para presentar el problema, digamos, el drama, ¿no? Que ocurre, y tratar digamos, de proteger a nuestros héroes de la agricultura, de la biodiversidad, ¿no? Del lado científico, del lado de los campesinos, ¿no? Entonces, y proteger nuestro patrimonio genético, ¿no? Conocerlo, valorarlo, consumirlo, aprovecharlo, bendecirlo, ¿no? Y exacto. Has dado bien el clavo con eso del patrimonio, porque hemos mucho tiempo pensado que el patrimonio pues es solamente nuestras ruinas y nuestros paisajes y en general nuestros ríos, eh, pero en realidad el patrimonio es mucho más, ¿no? El patrimonio son justamente este tipo este tipo de premios, ¿no? Este tipo de legado, ¿no? Eso es algo súper valioso, lo rescato de lo que dices. sí, y esa es la cosa que más me sorprendía, ¿no? Esta diversidad infinita, ¿no? De variedades de quinoas y variedades de. Eso yo estaba como muy fanática con todo lo que era oriundo del Perú, originario. Porque claro, descubrir que, ¿cómo se llama? Que tomates de acá, ¿no? Algo digamos, no conocía hasta hacer esta película. ¿Sabes? Me enamoraba, pero luego también a no rechazar nada, ¿no? Ok, las habas, las variedades que tenemos acá son de acá, ¿no? Aunque la haba no sea de acá. Y así, ¿no? Ya descubrir que en realidad no importan las fronteras, ¿no? Sí, Importa la biodiversidad. Pero exactamente. sí, sí, una forma de protegerlas es reconocer que son nuestras, peruanas, ¿no? Que entonces que estos alimentos han dado tanto al mundo, como la papa, ahora la kiwicha, la quinoa, ¿no? Todos estos granos andinos, la maca, como dices tú, ¿no? Cómo se consume, el sachainchi. Exacto. Entonces, la idea es que acá también se consuma, ¿no? Que mejoren nuestros niveles de nutrición. Ya hay un buen trabajo, te decía, digamos, en los últimos años, de un poco difundir un poco más los superfoods y difundir algunos granos. De hecho, eso es algo que he podido rescatar, he podido ver y he podido conversar con gente, pero siento que nos hemos quedado todavía en los exponentes más importantes o más notorios, ¿no? Y todavía hay todo un trabajo hacia abajo, ¿no? Porque, digamos, nos hemos dedicado mucho a difundir, a marketear el cacao, la kiwicha, la quinoa, pero no hemos todavía ni siquiera tocado todo el iceberg, ¿no? Estamos solo en la punta del iceberg y hay tantas otras. La sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad, no solamente el éxito, ¿no? De ser reconocidos, sino cómo se sostiene, ¿no? Exactamente. Justo ahora que comentabas lo de los temas que tenías en en la grabación de este documental, debe ser, debe ser debe haber un gran esfuerzo implicado en manejar las frustraciones durante todo este trabajo, ¿no? Porque puede pasarte mucho esto de que se pierde todo lo que has grabado en el día, o el audio no está bien, tienes que volver a hacerlo, a veces reprocesos. O te roban el equipo, claro, así, muchos Exacto. incidentes, y también, claro, problemas técnicos nunca, por lo menos a mí sí me han ocurrido, ¿no?
pero todo siempre mirar hacia adelante y que todo es por algo y fluir digamos, reconocer lo bello, lo positivo, re- fortalecerse, ¿no? No, no sé, no detenerse si tienes una meta, ¿no? Acabes como acabes. Sí. Exactamente. Justo entonces, un poco entendiendo eso que acabas de decir, ¿cuáles crees tú que fueron esas experiencias o aprendizajes que has ido ganando conforme hacías este documental y que consideras además que te han cambiado un poco la perspectiva que tenías, ¿no? Desde de cuando empezaste a hacerlo. Bueno, sí, yo creo que el hecho de que estuviésemos tan inundados del monocultivo, ¿no? De tantas políticas que realmente desconocen la protección del medio ambiente y la falta de educación, la falta de apreciación, de sobrevivencia, la desconexión, ¿no? A nivel de políticas y a nivel de hermanos, ¿no? Porque hay definitivamente una inconsciencia, ¿no? En tantas cosas, ¿no? Desde no tenerlo accesible en el mercado como, como debería ser, ¿no? En todos lados, poder tener a nuestra mano y poder consumir esas cosas que a la vez puedan ser protegidas y consumidas y haya toda una mirada, digamos, una serie de puentes, ¿no? Eso fue Mm. lo que a mí me fue educando, ¿no? En las necesidades. Era bien doloroso, era importante y había que, digamos, denunciar esto, pero que sin que esto deje de ser una celebración, ¿no? Ese era el reto, porque desde el comienzo esto empezó siendo una celebración. Entonces no dejó de ser una celebración, pero claro, hay un drama. Claro, sí, sí te entiendo ese sentimiento, ¿no? Porque cuando uno hace este proyecto, yo imagino que lo que tienes en la cabeza es pues celebrar lo que tienes, celebrar, dar a conocer, generar una conciencia, pero mientras más descubres el fenómeno, más te adentras dentro de la problemática, ¿no? Y eso también es muy triste, ¿no? Conversar con la gente, conversar con los campesinos, conversar con las personas, y darte cuenta que a veces no tienen otras opciones, que no hay apoyo, ¿no? Que no hay puentes y todo esto pues no termina dejándote al final del día más triste que contenta, ¿no? Sí, yo creo que al final mi película pretende ser un llamado, ¿no? Un grito, Sí, yo también lo tomo como tal, como un buen inicio para generar una conversación, para generar un debate. Creo que ese objetivo, por supuesto, creo que lo cumple al 100%, ¿no? El 100%. Delia, después de este estreno, ¿cuál ha sido la reacción que sientes que ha tenido este trabajo? Digamos, tanto a nivel local, a nivel externo. Me comentaste que sí hubo apoyo, pero quería ir un poco más, tú que estás todos los días viendo cómo gira un poco la crítica, cómo giran los comentarios respecto al documental. ¿Qué has podido valorar o rescatar de todo esto? Bueno, sí, siempre he estado como sorprendida de cuánto ha gustado, de cuánto ha sido apreciado. Eh, Eso creo que aunque he estado todavía muy ocupada, o sea, es casi como, y ha generado sobre todo mucha curiosidad en la gente que no lo ha visto, ¿no? Porque tengo constantes llamadas de amigos que me dicen que mucha gente le dice que pena que no pudo verlo, que quiere verlo, ¿no? Entonces hay expectativa. Entonces creo que hay un buen momento para esta película. Creo que al final el tiempo de estreno ha coincidido con una situación muy difícil, ¿no? En su país, de tanta división. Entonces te cuento una anécdota. Cuando yo terminé el teaser, yo tengo 3 teasers, Ujú, sí los vi. y el último, que es el oficial, que ya no sería teaser sino trailer, Ujú, un trailer. terminé justo a los 2 días de la votación, del 6 de junio, ¿no? Entonces lo lancé y una amiga mía me dice que es pésimo momento, porque la coyuntura, le dije, ¿sabes qué? Todo me demora tanto, yo tengo que ponerlo ahora, punto, ¿no? Y siento que, pensé yo, no lo dije, puede ser una forma de sanación, ¿no? Y creo que se dio, porque se volvió un poco viral,
sin que yo haga nada y con gente que no conocía. Entonces creo que se conectó sin tinte político y con solo la coincidencia digamos, acá hay un tema obvio, ¿no? Que debemos proteger, que debemos cambiar, ¿no? Que nos incumbe a todos, ¿no? Y que nos puede, que podemos perder. Creo que eso conectó con todos y eso me sorprendió cuando me hice la reacción. A la gente le ha gustado mucho la película, eso también no es que me sorprende ni no me sorprende, me hace sentir con que a una persona le guste ya es un montón, ¿no? Entonces si ya hay más de uno. Entonces pero como todavía siento que tengo tanto que hacer, no es como que siento, no te voy a decir gran cosa, sino estoy todavía inmersa en toda la labor, ¿no? Ujú. Porque hay siempre que hacer. Y yo en otras películas que he hecho no lo he tomado así, porque siempre al final de una película hay tanto desgaste que como que quieres cambiar de tema y cambias de tema. Pero esta vez tengo una distribuidora, ¿no? Que es Tondero, Amazonas Film, que me exige una serie de cosas y que en el fondo son buenas, porque si tanto has trabajado para algo, pues que la mayor cantidad de gente lo pueda ver, ¿no? Que pueda cumplir sus objetivos, ¿no? Y no dejarlo a la deriva, como dejé muchos, prácticamente todas mis otras películas donde he tenido suerte, porque algo ha pasado, pero prácticamente solo. Acá yo tengo que hacer mucho, y entonces no he podido todavía, digamos, celebrar, ¿no? Y con la pandemia, celebrar con mi crew, espero que pronto, ¿no? Va a haber una invitación a la prensa el 13 de octubre en el Ujú. Británico, y a la que estás invitado, Muchas gracias. primer invitado. Me siento y, halagado. y, y luego el 16 se lanza en plataformas, todavía no me han dicho cuáles, pero el 13 se anunciarán, y luego también tal vez haya una función para el crew, ¿no? Y eso va a ser todo por ahora, porque todo es virtual, Sí, eso te iba a pero preguntar porque estuvo de estreno en el centro, me parece que en el Centro Cultural, ¿no? Pero luego ya se terminó las fechas y muchas personas me han estado preguntando efectivamente, oye, ¿cómo puedo verlo? Porque yo estuve comentándoles a muchas personas de mi entorno, ¿no? Este episodio que íbamos a grabar y muchos estaban muy entusiasmados, de hecho se enteraron del tema y querían pues tener un poco, ¿no? Un poco más de idea de dónde podían ver este documental. sí, bueno, ella se les contará, a mí todavía no me han contado, ¿no? Es como parte del tema que todavía no se ha definido probablemente, o se ha definido y no me lo han contado, no sé, pero el tema es que ya habrá las sorpresas y espero que muchos se conecten con la plataforma porque también va a ser una forma de apoyar la película, los superfoods, el cine peruano, ¿no? Ujú. Y ahora es Exactamente. importante que, sobre todo ahora, más que nunca, valorar la cultura de todos lados, ¿no? A mí me parece muy rescatable lo que dijiste, porque a veces pasa que cuando uno termina un proyecto es como un gran alivio, más si es un proyecto de 9 años, ¿no? Y entonces haces un gran respiro, ¿no? Una gran exhalación y luego dices, bueno, vamos a lo siguiente, ¿no? Pero de hecho hay un trabajo muy importante detrás que tiene que ver con el trabajo de relaciones públicas, de mostrar un poco esto, de participar probablemente en festivales y en muchos otros, digamos, en otras comunidades para poder hacer de este documental algo más perenne en el tiempo, ¿no? Y que no se pierda pues en un solo punto. Por otro lado, también comparto mucho contigo, ¿no? Esta situación de crisis, esta situación difícil que estamos viviendo en el país. Una de mis preocupaciones personales es que, y no solamente por tu documental, sino por este tema, es que habíamos vivido pues unos años al inicio de la década pasada, donde se hablaba mucho del tema, ¿no? De hecho, se hizo mucho hincapié internacional en esto de los superfoods, la quinoa, se nombraron embajadores, ¿no? Se apoyó mucho y la marca Perú también estuvo muy implicada en eso, ¿no?
Y sin embargo, en un entorno como el que vivimos actualmente, me temo que nos vayamos a olvidar, ¿no? ¿No? Pensando en, pues, en otras cosas, en otras situaciones, en otras problemáticas más prioritarias. Eh, pero me daría mucha pena que el tema de los superfoods luego pase a un segundo, un tercero, un cuarto plano, cuando en realidad eso es un tema que recién inicia y hay que seguir empujando este coche. No, pues por supuesto, es del Perú al mundo, ¿no? Ujú. Y, y esto que ha trabajado tanto Pro Perú, Marca Perú, ¿no? Es importantísimo. Y sí, también hay que trabajar mucho más con la sostenibilidad, ¿no? Porque Exactamente. todo tiene que ir de la mano, o sea, el rol del campesino, ¿no? Que sean protegidos, reconocidos. O Sí, sea, todo eso es poner en valor, ¿no? Tanto el valor nutritivo y la exclusividad, ¿no? Que son tan exquisitos, tan buenos, tan maravillosos, ¿no? Entonces, claro, eso también me pasa, ¿no? Que yo no puedo soltar el tema tan fácilmente. Yo quería ahora hacer un documental sobre la muerte, pero también pienso en que tengo una responsabilidad, ¿no? Porque hay mucho que puede desaparecer, ¿no? ¿De qué forma puedo seguir con este tema? Porque sí, la biodiversidad es infinita y la pérdida de esta biodiversidad sigue estando en amenaza, no porque haya terminado la película, ¿no? Va a mágicamente cambiar el mundo, totalmente que de acuerdo. no quería, ¿no? Pero yo creo que cada vez más conciencia y más debate y por eso creo que ha sido tan querida y apreciada mi película, ¿no? No sé si tanto porque sea tan buena, que ojalá sí, pero No, también tiene unos planos muy hermosos, pero bueno, yo creo que el tema de fondo es lo más importante, ¿no? claro, espero que sí, ¿no? Y pues si ha gustado, que esté buena, por lo menos a mí me gusta. Y yo creo que a mí me tiene que gustar antes que a nadie, Sí, ¿no? totalmente, Para poder mostrarla. totalmente. Y ya como que a muchos de mis amigos y encima más y más gente me entero. Estoy muy contenta con la reacción, ¿no? Sí, y el objetivo de que se haya despertado la conciencia, o sea, se continúe, ¿no? Conservando, que se continúe consumiendo, se continúe el camino que todas estas personas que salen en la película han iniciado, ¿no? Yo solamente comunico y cuento y empiezo, y soy parte de una cadena de gente que está en la misma, como tú, ¿no? Con este podcast que tienes para rato, ¿no? Porque con tantos superfoods, sí, digamos, cada uno, la azaí, el aguaymanto, la maca, la kiwicha, los que pueden desaparecer, como la ipa, Sí, este, incluso no solamente podemos limitarnos a las plantas, ¿no? En los superfoods también hay animales, ¿no? Hay pescados, hay superpescados, hay una biodiversidad inmensa, ¿no? yo me volví un poco fanática de solo las plantas, pero ahí también en la película sale alguien especialista en los animales porque todo está en una, como dice él, una web, ¿no? Entonces, las plantas que existen para que los animales sean consumidos, aunque nosotros no consumamos esos animales, ¿no? Tienen que subsistir. Entonces, todo un ecosistema de vida, de fruta, de silvestre, y, ¿no? Como Ujú. digamos, la fascinación de ser un país originario de, ¿no? Como digo en la película, ¿no? Cada persona que se tome un Bloody Mary o se come una pizza debería recordar al Perú, ¿no? Que el Exacto, tomate viene de acá. totalmente. Sí, no, nos puede decir una verdad mayor. Claro, entonces si es el momento más, o sea, si hay un momento donde hay que impulsar más este tema, es ahora, ¿no? Es ahora donde hay otros debates, otros temas, otras conversaciones en Twitter. Hoy es el momento de seguir con el tema y darle mucho más punche, porque si no le damos más punche, pues la gente lo va a dejar de hablar, ¿no? Lo va a Claro, dejar de ver. porque Exacto. creo que digamos, el estudio de todos estos temas, ¿no? El saber de que los ecosistemas subsisten por la biodiversidad y viceversa, ¿no? Entonces se desaparecen los ecosistemas en el cambio climático, que cada vez más rápido, entonces están unidos, ¿no? Entonces toda la sobrevivencia humana depende de la biodiversidad. Sí. A mí me gustan mucho esos trabajos. Bueno, el tuyo es uno de ellos, ¿no? Pone mucho en debate algo que se puede conversar. Cualquier ciudadano de a pie lo puede hacer, ¿no? No tiene que ser alguien ligado al mundo de la academia. A mí me gustan mucho esos trabajos prácticos que tienen que ver con investigación, pero también están pues dirigidos a todos, ¿no? Y yo hacía pues una investigación muy pequeña por qué la gente a veces no consume alguno de los superfoods, ¿no? Primero es el desconocimiento, claramente, y lo segundo es
que la gente no sabe cómo prepararlos, no sabe de qué manera sacarle provecho y usarlos, ¿no? Entonces, hace poco tuve un episodio con Julio Vidaurre, que es un investigador de la, de la agraria, y me comentaba y me mostraba, ¿no? Que había un libro gratuito que se llama Superalimentos, Granos Andinos, Superalimentos en la Cocina, que es pues una producción que han hecho de una investigación con el chef Mario Solórzano, Flavio Solórzano. claro. Entonces yo decía, wow, mire, y me descargué el libro y empecé a ver todas las cantidades de cosas que habían de recetas y dije, ¿y cuánta gente sabe de esto? ¿No? Obviamente seguramente que hay un pequeño grupo, pero este libro debería estar en todo lado, ¿no? O sea, en los recetarios, ¿no? En todos los, los lugares de cocina, ¿no? Porque es increíble. O sea, y me puse a leer las cosas que podías hacer y nunca se me hubiese ni por acá pasado o imaginado, ¿no? No, Flavio es magnífica persona, chef, educador, ¿no? Y sus recetas increíbles, su investigación, ¿no? Es muy seria Sí, y él dice en mi película, ¿no? El problema de nutrición se va a resolver en casa, ¿no? sí. En casa, sabiendo cómo cocinar, qué cocinar. Ujú. Ahí se va a acabar el problema. Exactamente. Delia, optar por el crowdfunding como una forma, digamos, complementaria de financiamiento, ¿te ha resultado? ¿Te resulta, digamos, un poco incursionar en estas plataformas? ¿O qué otras fuentes de apoyos te permitieron, digamos, culminar o Voy a seguir ser, adelante con este proyecto? voy a ser sincera, ahora que me lo preguntas, lo del crowdfunding, yo te iba a contestar que algo ayudó, pero después me puse a pensar, algo ayudó entre comillas, porque en realidad toda la gente que donó por el crowdfunding eran mis amigos. Mm, Entonces, quizá el crowdfunding permitió una forma más seria de donación, pero creo que a excepción de una persona que era amiga de otra persona, todos eran mis amigos, ¿no? Entonces, ellos se quedaban con un porcentaje. mm, Te permite hacer una web bonita, yo creo que hice un crowdfunding bien bonito, a mí me gusta mirarlo, ¿no? Yo no soy una persona muy práctica, me llevo mucho por la intuición. Al final las cosas resultan, pero claro, demoran más. Ahí recibí apoyo importante, pero no grande, grande así como total, ¿no? Ha sido diferentes apoyos que he recibido a lo largo de todo el proyecto, desde logística, como fue con el Instituto de Montaña, el BIT me dio mi primer financiamiento, luego Petroperú también apoyó, eh, mm, alguna empresa privada que salen los créditos, y al final la Universidad de Lima también fue mi coproductor, sin ellos no hubiese podido terminar tan rápido. Ya tenía, digamos, bastante realizado, pero fue el último punche, ¿no?, que necesitaba para acabar. Así que yo creo que ha sido la suma de todo, el crowdfunding, pero como si el crowdfunding funciona. Yo estaba por hacer un crowdfunding para esta parte, ¿no? Que la estoy asumiendo, de postproducción, que no sabía que era tan costosa, no postproducción, sino de distribución, de marketing. moverlo. Ujú. Una empresa me llamó para apoyarme, pero la situación política hizo que desistiera, entonces se cayó. Entonces, estoy asumiendo una serie de cosas y pensé, ¿hago o no hago un crowdfunding? Y ahora, justamente pensándolo bien, ¿para qué voy a hacer un crowdfunding? ¿No? Más bien toco la puerta directamente de mis amigos. Aunque siempre es una forma más impersonal de buscar apoyo. O sea, no te diría que no, que se descarte. Creo que el tema que yo desconocía puede ser, digamos, subsanado con juntarse con gente que sepa cómo mover la página de crowdfunding, que yo no hice eso, ¿no? Claro, la moví con mis amigos, entonces tuve la respuesta de mis amigos, ¿no? Eso no se... O sea, lo que dices es que de repente debería haber una estrategia, digamos, para gestionar el crowdfunding un poco más, digamos, trabajada. Emocional, ese nunca ha sido mi fuerte, entonces no... Ujú. eh, tengo una amiga, Kathy Huber, que me ayudó a escribirlo, a ponerlo bonito, en inglés, ¿no? Y está lindo, pero digamos, ahora tengo toda esta segunda parte que yo he prometido una serie de regalos a toda la gente que me ha apoyado, que si alguien me está escuchando ahí, vienen los regalos no se han olvidado, Por están supuesto que ahí. vienen.
están ahí. Sí, Bueno, yo te preguntaba eso del crowdfunding porque en realidad podrían haber muchas personas que como tú se sientan motivadas a hacer, digamos, proyectos documentales, películas, no necesariamente relacionados a lo mismo, pero con esta mirada, ¿no? Y quizás, no, quizás podrían confiar en el crowdfunding como un método de recolección o de apoyo bastante efectivo. Pero bueno, como tú dices, ¿no? Hay que tener una estrategia bien clara para poder hacerlo. claro, yo por ejemplo con este proyecto me he presentado 4 veces a DAFO y nunca he ganado, ¿no? Y entonces, pero bueno, al presentarte siempre vas mejorando tu proyecto y profundizando. O sea que no lamento no me he presentado para nada y el hecho de no haber ganado no me ha impedido continuar. Pero el único premio que gané fue porque apliqué sin darme cuenta que era un préstamo, que era el de desarrollo de Ibermedia. Yo estaba muy feliz celebrando, estaba en Nueva York cuando me dieron la noticia, y luego de aceptar y todo me percaté que era un préstamo. Entonces yo tengo un préstamo con Ibermedia, ¿no? Pero siempre es muy positivo que alguien como un programa maravilloso como Ibermedia te apoye, ¿no? Y quiera, digamos, estar en tu proyecto, ¿no? Entonces también Claro, igual le da un da cierto un sello, prestigio. ¿cierto? Sí, exactamente. Bueno, ha llegado el momento de la pregunta de oro. En esta línea, Delia, ¿qué sigue? ¿Tienes pensado continuar con algún proyecto relacionado a Superfoods? Entiendo que en esta parte ya nos has explicado que sigue el proyecto de seguir generando difusión, pero ¿piensas escalarlo a un siguiente nivel? ¿Seguir continuando sobre la línea de los superfoods? ¿Hacer algo más? Sí, o sea, yo realmente quisiera profundizar en hacer una especie de enciclopedia de los alimentos de cada uno de ellos, ¿no? Así como hice una cosita del tarwi, hacer una de cada fruta y de cada planta. Wow, eso sería increíble. Eso sería una cosa que quiero hacer y que de alguna forma, solapamente, en esta parte de la etapa del marketing digital, estoy haciendo, ¿no? Mm. Entonces, hice uno de la Mashua, ¿no? Y ahí, entonces, de alguna manera me he empezado ahí con Leo, que me está escuchando, y Gino, y Miguel Rodríguez, y Hubert, que me han estado, Jabra, que me han estado apoyando, por supuesto José Luis López Linares, José Luis Jiménez, editor maravilloso. Estamos construyendo esto, ya lo empezamos a hacer. Pero también quiero hacer un documental sobre la muerte, no sé por qué, porque la muerte y la vida están tan unidos, porque tanta Suena muy gente que interesante. porque vamos a morir, porque como me decía una amiga, tú sabes que te quieres leer un libro, lo lees, no lo lees, o vas a un sitio que quieres ir, no vas, o no quieres ir, vas o no vas, a la muerte vamos. Entonces mejor es aprender a aceptarla, a ir con curiosidad, con desprendimiento, con sabiduría, a no tener miedo, ¿no? A navegar un poquito esa otra parte de la vida, ¿no? Y como todo está tan relacionado, y creo que podemos aprender mucho de las plantas, ¿no? Siempre de las plantas. Suena muy profundo, ¿no? Yo tenía un primo muy interesado. De hecho, estaba pasando un problema muy personal y quería hacer mucho el ayahuasca, ¿no? Y me comentaba lo mucho que había visto casos de personas muy cercanas que les había servido mucho, ¿no? Generar esas terapias, ¿no? Algunos también habían hecho San Pedro y todo. Entonces, cuando tú hablas un poco de esto, me hace pensar en cuánto están relacionados, ¿no? Las plantas con este fenómeno de la vida, con este fenómeno de la muerte, ¿no? Y cómo está todo engranado en realidad. Sí es, o sea, yo cuando tomaba ayahuasca he comprendido la vida, y una de las veces, la segunda vez, estaba por morir, ¿no? Entonces pasé por ese miedo o sea, y dije, ya, bueno, si tienes que morir, muere. Entonces, yo creo que está muy relacionado. Tomar plantas sagradas te abre la conciencia, eso siempre lo dije, es como cuando lees un libro sabio, ¿no? Entiendes un montón de cosas, pero cuando tomas estas plantas no es a un nivel de entendimiento, es un nivel más profundo vivencial. Wow, Es por eso es tan importante educar sobre las plantas, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los principales barreras para hacer ayahuasca o para hacer San Pedro es el miedo, ¿no? El miedo de, oye, no sé qué va a pasar, qué me va a suceder. Entonces, si hubiese una educación sobre esto y si hubiese puesto un tema mucho de mayor conocimiento, de mayor investigación, pues la gente estaría mucho más abierta, ¿no?
Entonces, lo mismo lo llevo al tema de los superfoods, ¿no? Si la gente tuviera más educación y más información, también pudiera hacer de esto algo mucho más común. Como decía Julio Vidaurre, ¿por qué no podemos reemplazar, ¿no? los cereales tradicionales, ¿no? Por quinoa, por cañigua, por tarwi, porque siempre vemos como las únicas salidas el arroz, ¿no? El trigo, ¿no? Entonces, Tiene poco, que haber educación, tiene que haber, como me decía John Edus, un amigo que aquí tienes que entrevistar también, es hacer jardines botánicos especializados en alimentos, ¿no? Y también, claro, me dice, oye, ¿dónde están las plantas sagradas? En este documental que dice, no estaban presentes, aunque yo puse tomas de coca, porque la coca tiene alto nivel de calcio y tiene otras exacto. propiedades, ¿no? Te da energía, ¿no? Es increíble masticar Ese, coca. ese es un tema, ¿no? Perdóname, Delia, que te interrumpa un pequeño momento, pero ese es muy cierto, porque yo, por ejemplo, yo vengo de Cusco, ¿no? Donde un poco el consumo de la hoja de coca es mucho más, digamos, normalizado, ¿no? Y cuando uno, pues, comenta esto, o sea, siempre vemos la coca como desde el punto de vista del alcaloide, ¿no? Cuando en realidad tiene más que eso, o sea, es el calcio, como tú dices, es un montón de propiedades, ¿no? Nutricionales. Sí, tú eres de Cusco, de qué parte? De Soy de Cusco. Cusco, Cusco, mi familia es de la misma ciudad, pero mira, mi abuelo curiosamente mucho tiempo vivió bueno, se fue a vivir mucho tiempo a la selva, digamos, alta, ¿no? De Cusco, que es toda la zona de Camanti, que ya se acerca mucho hacia Puerto Maldonado, ¿no? Y esa tierra es conocida como la tierra de las eternas lluvias, ¿no? Porque no para de llover ahí, no para de llover cuando es época de lluvia intenso, porque en realidad sí se distingue entre lluvias más intensas y lluvias menores, los ríos pues realmente desbordan, ¿no? Pero es una tierra hermosa, hermosa, hermosa. He estado por ahí, los Guachipaires, ¿no? Sí, Eh, y él y, tuvo la suerte pues de que en sus épocas, en sus décadas, todavía había muchas comunidades nativas, algunas sin contactar, algunas ya contactadas, pero todavía vigentes con sus costumbres, y él nos contaba pues en estas, perdóname. a qué se dedicaba tu papá? No, mi abuelo Abuelo. era pues, mi abuelo realmente no tuvo una profesión tal cual, sino que él aprendió mucho. Mi bisabuelo vino de Polonia y migró a Perú y él era taxidermista. Y él lo que hacía era cazaba aves y las disecaba, ¿no? Para enviarlas a los museos para que descubrían nuevas especies, ¿no? Entonces, cuando él recorrió el mundo, ¿no? Terminó en Perú y le encantó tanto Perú que se quedó en Perú. Entonces mi abuelo, pues, él creció, él fue pues un hombre, digamos, de hacer mil cosas, ¿no? Era un hombre del campo, de la chacra, era un hombre de casa, era un hombre producía este cañazo, ¿no? Entonces, mucho de esa sabiduría, pues, como en esos tiempos tenían que irse selva adentro, había mucho de esto de contactar a las tribus nativas y establecer lazos de confianza, las relaciones. Los nativos les enseñaban cómo consumir los alimentos, cómo no consumir los alimentos. Entonces, he vivido mucho mi niñez sentado en la sala con él contándome historias, ¿no? Historias de esas épocas. Increíble. Bueno, todo eso se ha perdido porque ya las tribus ya no son más tribus allá, ya todos se han ido a la ciudad, ¿no? Ha crecido, se han expandido, han emigrado. Se ha perdido mucho, pero todavía hay una esencia. Sí, ahí estamos, que tenemos que proteger Sí, esta sí, esencia, ¿no? sí. Bueno, Delia, ya estamos llegando casi a la parte final. Bueno, quería dejar esta parte como un poco para reflexiones. Quería preguntarte de- sobre quiénes crees que recae la labor de educar sobre los alimentos en nuestro país. Bueno, yo creo que de todos. Acá nadie se puede lavar las manos. Tenemos que tener a las escuelas que hablen de esto para empezar, ¿no? Con todos los profesores, que haya un curso de patrimonio nacional, nutricional, especializado, ¿no? Desde chicos, y consumir, y también digamos, las políticas. O sea, los primeros que tienen que ser educados son los políticos, ¿no? Que son totalmente
olvidados del tema y ignorando qué hacer, ¿no? Tienen que asesorarse, tiene que haber un cambio para que se promueva en el mundo, o sea, se promueve en el mundo muy bien, en el mundo ya se conoce, ahora falta que se proteja, que se consuma acá, ¿no? Que continúe, claro, dándose en el mundo, pero tenemos mucho, mucho trabajo que hacer en educación. Sí, eso es muy importante. Claro, las familias tienen que educarse, los niños, todo el mundo tiene que educarse, ¿no? Tiene que educar los supermercados, Ujú. esos los primeros, los vehículos, así como hacen su trabajo las ferias, ¿no? Que hay siempre regionales, que hay en la Avenida Brasil, de vez en cuando, no sé ahora cómo está la época de pandemia, pero Han siempre desaparecido, es mi impresión que han desaparecido un poco las bioferias que eso, antes habían. ha desaparecido, sí. Ojalá vuelvan, pero falta mucho por hacer, ¿no? O sea, creo que el color se puede desvanecer. Ujú, exactamente, sí, pues es muy cierto. Deberíamos de alguna forma adoptar como tropicalizar un poco este sistema, ¿no? De las culturas orientales que desde muy chicos enseñan pues mucho de la tierra, a valorar a valorar la naturaleza, ¿no? Eh, Y claro, los medios de comunicación también, ¿no? sí, También, bueno, hay también una la gran televisión. responsabilidad de los medios, pero también hay una gran responsabilidad de las familias, ¿no? Yo me quería ir con esta anécdota bueno, yo, como te digo, pues mucho tiempo en Cusco, viviendo en Cusco, yendo a Cusco, a visitar a la familia que tengo por allá, y a veces nos íbamos al Valle Sagrado, y lo que ves en la carretera y en todo el valle es pues los carros tirando la basura, ¿no? Por la ventana, las envolturas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes de alguna forma educar a tus niños o a Claro, los más pequeños con hay que estos ejemplos? transformar, o sea, transformar la vida realmente, la mirada, transformar. Ya no es cambiar, ya es transformar, porque claro, como la cantidad de basura que hay en el mar, o sea, todo es un conglomerado, o sea, que no hay educación para nada, ni conciencia, ni maneras de cómo resolverlo a veces, y Sí. estamos, ¿no? En que, tenemos que tener un impacto. Exacto. Pero nada, no todo es una mirada negativa. También hay mucho optimismo, hay mucha gente muy interesada, como tú, como muchos otros, que realmente ponen un grano de arena para crear educación, para generar conciencia. Eso está súper bueno. Delia, ¿te gustaría invitar a los oyentes de este podcast a que sigan alguna red social, que sigan alguna página, que de repente puedan seguir algunos próximos pasos de este proyecto? Sí, que entren a mi página de Facebook, Hatun Pakcha, es HATUNPHAUCHA, Pakcha, de Healing Land, y también estoy en diferentes medios, tweets, pero Facebook sobre todo, y ahí voy a anunciar las plataformas, ¿no? Cualquier persona que me quiera contactar también me puede escribir, ¿no? pachacamagdelia@gmail.com, y ¿no? Cualquier donación es bienvenida también. Si quisieran Estoy, hacerlo, ¿cómo podrían hacerlo? estoy en PayPal, pero me pueden escribir, ¿no? En mi página web está el PayPal, Ok. que es, te lo dicto, Sí, perfecto, www, díctanos. pues es Delia Ackerman con doble, o sea, deliaackerman.com, Ok. vamos, con doble A, ¿no? Ahí. Sí, para todos Y los que nos van a oír, los voy a colocar también en la descripción del podcast, todos estos enlaces y estos links, para que también puedan de manera mucho más sencilla acceder. muchas gracias, Ivo. ¿De dónde es tu nombre, Ivo? Bueno, me parece que es Hola. polaco o croata, por ahí. Bueno, fue un mix. Quisieron por ahí ponerme nombres como que no sean, con lo que no tuviera muchos homónimos y pudiera ser único. Hermoso. Es un nombre raro, pero es muy bonito. Pero en realidad Ivo es Iván en su traducción en ruso y bueno, Iván es Juan, pues, ¿no? Exacto. Bueno, Delia, muchas gracias por estar en este programa. Ha sido un gusto, ha sido un Gracias. placer. Me siento muy honrado y bueno, será hasta la próxima. Este fue todo el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Si les gustó, compartan con sus amigos y familia. Y no se olviden de seguir nuestro Instagram, donde encontrarán extractos, información relevante, tips y cualquier información complementaria sobre los superfoods que están cautivando el mundo. Quédense atentos además a los próximos episodios que tendrán contenido muy interesante para todos los fanáticos de los superfoods. Y por supuesto, si quieren apoyar este gran proyecto de Hatun Faccha, Tierra Sana, podrán acceder
al contacto de Delia en la descripción de este podcast. También podrán encontrar links a su website y quédense muy atentos que este mes habrán más novedades sobre las plataformas donde podrán ver este documental. Pero eso sí, desde ya pueden ir compartiendo y buscando el tráiler que está en YouTube y generando mucho interés en las personas que conozcan y crean que podría gustarles saber un poco más de esta gran herencia cultural y que estén comenzando también a dar sus primeros pasos en la educación de los alimentos para lograr una vida mejor y más plena.